El 2020 fue un año atípico, la recesión económica se convirtió en la nueva normalidad, donde la mayoría de los países buscaban decrecer lo menos posible. A comienzos de año, antes del surgimiento de la pandemia, la proyección de crecimiento económico mundial era alrededor del 3.3%. Las más recientes proyecciones de finales de 2020 ya apuntan a un decrecimiento de la economía mundial de 4.4%, un 5.8% para las economías avanzadas y un 3.3% para las economías en desarrollo. Por eso, hablar de crecimiento económico en 2020 es casi una fantasía. Hay algunos países que lograron controlar el virus de manera exitosa, pero esto no impidió que sus economías se vieran gravemente afectadas. Por ejemplo, uno de los casos más exitosos ha sido el de Nueva Zelanda. Con apenas 100 casos detectados a principios de año, el gobierno confinó el país y cerró las fronteras. Hasta el 29 de diciembre de 2020 se habían registrado apenas 2.144 casos y 25 muertes, lo que se traduce en una tasa de 5 muertes por millón de habitantes. Aún así, se espera que el país tenga un crecimiento económico negativo del 4.8% en 2020. Otro país considerado como uno de los más efectivos para mantener bajo control el virus ha sido Australia, registrando una tasa de 35 muertes por millón de habitantes, la cual sigue siendo muy baja comparada con la de Alemania, por ejemplo, de 372. Sin embargo, según el pronóstico de la revista The Economist, la economía australiana caerá un 4.1% en 2020. Hay un territorio que lo hizo mucho mejor que estos dos ejemplos anteriores. Se trata de Taiwán, con una tasa de solo 0.3 muertes por millón de habitantes, es decir, con solo 7 personas fallecidas a causa del virus y menos de 1.000 casos positivos hasta la fecha. La gran diferencia con Australia y Nueva Zelanda es que esta isla de 24 millones de habitantes no solo evitó estrictos confinamientos, sino que según los pronósticos su economía será una de las pocas que crecerá en 2020. Se estima que su PIB crecerá 2.4%, incluso una cifra mayor al crecimiento proyectado de China de 1.8%. La pregunta es cuáles razones podrían explicar este crecimiento económico alto en un año de recesión mundial. En primer lugar, anticiparse al virus. Taiwán fue uno de los pocos países que contuvo al coronavirus sin cierres drásticos de escuelas, oficinas y negocios. Su gobierno comenzó a examinar a los visitantes de Wuhan a finales de 2019, tan pronto surgieron informes de un misterioso brote de neumonía. Mientras algunos países cuestionaban la gravedad del virus, Taiwán se destacó por sus medidas anticipadas y efectivas. En 2003 el brote del SARS en China afectó a Taiwán. Perdieron la vida a 84 personas. Esta experiencia previa le permitió tener mejores protocolos y sistemas tecnológicos, además de su estricto rastreo de contagiados y uso de mascarillas casi de forma universal. Gracias a estas acciones, la vida en Taiwán ha continuado más o menos con normalidad. En segundo lugar, la creciente demanda de productos manufacturados. Taiwán ha estado bien posicionado para atender la creciente demanda mundial desde pequeños semiconductores hasta gigantes servidores informáticos. Los productos electrónicos representan un tercio de las exportaciones de Taiwán. Como millones de personas se vieron obligadas a trabajar desde casa, las ventas de productos como computadores, tablets y auriculares incrementaron fuertemente. Por eso, mientras el comercio mundial se reducirá en un 6%, las exportaciones de Taiwán entre enero y noviembre de 2020 representaron 473 mil millones de dólares, mostrando un incremento del 7.3% en comparación con el mismo periodo de 2019. TSMC, una empresa taiwanesa, es la mayor productora de semiconductores avanzados del mundo. Suministra principalmente a Apple. Esta empresa vio crecer su beneficio en el tercer trimestre de 2020 un 36% respecto al mismo periodo del año anterior, de modo que no es casualidad que a esta economía asiática le vaya tan bien. Y en tercer lugar, tensiones entre China y Estados Unidos. Esto ha beneficiado a Taiwán indirectamente. Desde hace unos años la economía de Taiwán estaba estancada y varias empresas importantes se habían trasladado a China. Pero con las disputas arancelarias entre Estados Unidos y China, las empresas taiwanesas han trasladado algunas operaciones a su país. Han incrementado su inversión en la isla como una forma de evitar los aranceles estadounidenses y la volatilidad de las relaciones entre las dos potencias. Pero esta no ha sido la única causa del impulso en la actividad exportadora de la isla. También ha sido gracias a la intervención del Banco Central para mantener estable al dólar taiwanés, mediante compras constantes de dólares estadounidenses para reducir la oferta de estos en el mercado, lo cual ha generado en parte el auge exportador.
Algunas preocupaciones han surgido en Taiwán respecto a este impulso temporal, pues las tensiones arancelarias podrían reducirse entre Estados Unidos y China cuando Joe Biden llegue a la Casa Blanca. Aunque Biden ha prometido una línea dura con China, no se puede descartar que se reduzcan algunos aranceles a los productos chinos, lo cual volvería a incentivar a las empresas taiwanesas a reinstalarse en China. De igual forma, independientemente de la postura de Biden, la incertidumbre se mantendrá en los próximos años. Lo que sí es seguro es que la economía de Taiwán será la de mejor desempeño en el 2020, por lo menos entre las más avanzadas. Este resultado es incluso más destacado si se tiene en cuenta que Taiwán es un país reconocido solo por 15 países y que no hace parte de la Organización Mundial de la Salud a pesar de sus exitosas estrategias para contener el virus. Esto debido a que China considera que es una región rebelde que debe ser unida a la China continental. De ahí que haya estado enviando buques y aviones de combate cada vez más cerca de la isla. Pero en las elecciones pasadas de enero de 2020, en Taiwán los votantes rechazaron a un candidato que buscaba unos lazos más amables con China y reeligieron a Tsai Ing-wen. En conclusión, Taiwán eliminó ese dilema entre proteger la economía o la salud. Gracias a su experiencia previa con el virus, sus acciones anticipadas, una alta demanda de productos tecnológicos y las tensiones entre China y Estados Unidos, consiguió proteger ambos sectores. Por primera vez en décadas, Taiwán tendrá un crecimiento económico mayor que China. ¿Podrá este impulso marcar una nueva tendencia de crecimiento económico para Taiwán o será solo por la coyuntura mundial? ¿Se convirtió Taiwán en el ejemplo a seguir para el manejo de futuros brotes de virus? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.